¿Alguna vez has preguntado qué está pasando con el ateísmo en la actualidad? Porque cada vez parece más una ideología que un verdadero cuestionamiento. Hoy en día, muchos ateos no solamente están en contra de Dios o las religiones, sino también de conceptos filosóficos como la metafísica, el ser y la existencia. Pero ¿por qué ahora el ateísmo se asocia automáticamente con la razón, la ciencia y la realidad física, cuando ser ateo únicamente significa sin Dios? Quédate en este video y descubramos juntos lo que está ocurriendo. El ateísmo, en sus inicios, no era una postura rígida ni reducida solamente al materialismo, la idea de que solamente la realidad física existe, si bien su esencia consistía en explicar el mundo sin la necesidad de recurrir a dioses. Muchos pensadores ateos no descartaban por completo la posibilidad de una realidad trascendental, espiritual o metafísica. Existen registros de filósofos ateos que, a pesar de no creer en dioses, mantenían una visión dualista de la realidad. Es decir, aceptaban la existencia de algo más allá de lo puramente físico. Algunos creían en el alma como una entidad independiente del cuerpo, mientras que otros intuían una dimensión metafísica que escapaba a la percepción sensorial. Por ejemplo, en la filosofía antigua, ciertos pensadores prescindían de la idea de un Dios creador, pero también admitían la posibilidad de un principio recto del universo, como la razón, el logos o el destino. Otros exploraban la posibilidad de que la mente o la conciencia no fueran meramente el resultado de procesos materiales, sino que existía algo más en juego, aunque sin atribuirle una naturaleza divina. Antes de que el ateísmo se fusionara con el materialismo y el cientificismo, sus exponentes podían ser más diversos en su pensamiento. No era una corriente homogénea ni una reacción sistemática contra toda corriente de trascendencia. Más bien, era una exploración de la realidad desde una perspectiva no teísta, pero sin negar necesariamente cualquier posibilidad de lo inmaterial. Con el tiempo, esta diversidad de enfoque se perdió en gran medida. El ateísmo moderno, especialmente en su versión más militante, tiende a rechazar cualquier idea que no se alinee con su visión materialista del mundo. Sin embargo, comprender los orígenes del ateísmo nos ayuda a ver que no siempre fue una postura cerrada o estrictamente reduccionista. El ateísmo que conocemos hoy ha perdido en gran parte su esencia filosófica original, que consistía en cuestionar la realidad sin necesidad de recurrir a dioses, para convertirse en una postura más ideológica, centrada en desacreditar la idea de Dios y lo trascendental. Esta transformación ha añadido lo que podríamos llamar un DLC ideológico, un pack ideológico, donde el ateísmo ya no solamente es una negación de la existencia de dioses, sino que ahora adopta posturas específicas como el materialismo, el empirismo, el marxismo, el cientifismo y el positivismo, entre otras. Comencemos por el materialismo, la idea de que solo la materia es real y todo lo que existe puede explicarse a través de procesos físicos y naturales. Esto incluye incluso cualquier posibilidad de una realidad espiritual o metafísica. El empirismo, la creencia de que el conocimiento verdadero solamente puede obtenerse a través de la experiencia sensorial y la observación, así que lo que no puede ser experimentado o medido simplemente no existe o carece de valor. El marxismo, la idea de que la religión es una herramienta de control social utilizada por las clases dominantes para oprimir a los pueblos. Desde esta perspectiva, la fe y las creencias espirituales son vistas como una distracción, un opio del pueblo que impide el progreso social y la lucha de clases. Cientificismo no debe confundirse con la ciencia, sino que es una forma de fanatismo hacia la ciencia, donde se asume que todo lo que no puede ser demostrado científicamente es porque no existe o no tiene valor. El cientificismo tiene una especie de fe que, aunque lo que no puede explicarse hoy a través de la ciencia, podrá explicarse en un futuro, lo que paradójicamente lo convierte en una fe. El positivismo. A diferencia del cientificismo, el positivismo es una corriente filosófica que reconoce los límites del conocimiento científico, pero considera que la ciencia es el método más cercano a la verdad. El ateísmo puede variar entre positivismo y cientificismo, pero en su mayoría es una versión más cientificista, donde la ciencia es vista como la verdad absoluta para entender la realidad. A pesar de que muchas de estas posturas nacen desde la filosofía y el pensamiento crítico, cuando se adoptan de manera rígida y dogmática, terminan convirtiéndose en ideologías. En este contexto, dejan de ser herramientas para cuestionar la realidad y se transforman en verdades absolutas, que funcionan como un punto de partida para cualquier argumento. El materialismo, el empirismo o el cientificismo, que originalmente eran enfoques de conocimiento para comprender la realidad, se han convertido en filtros a través de los cuales los ateos contemporáneos interpretan todo lo que existe. Esto les impide aceptar cualquier posibilidad de escape a otros paradigmas, cerrando la puerta a otras formas de conocimiento como la intuición, la metafísica o incluso experiencias subjetivas que no pueden ser explicadas por la ciencia. En este sentido, el ateísmo moderno
no solamente rechaza la religión, sino que adopta una estructura ideológica propia, cayendo en el mismo error que critica, la creencia ciega en una única verdad absoluta. En la actualidad, no es casualidad que existan tantos canales, páginas y creadores de contenido que utilizan términos como razón, lógica, pensamiento crítico o escepticismo en sus títulos y sus nombres, y que la mayoría de este contenido esté altamente relacionado con el ateísmo. Detrás de esta estrategia de vincular la racionalidad y el pensamiento lógico con el ateísmo, lo que indirectamente refuerza la idea de que creer en algo trascendental o espiritual es simplemente irracional o carente de lógica. Lejos de formar un verdadero análisis crítico o invitar a cuestionar la realidad desde diferentes perspectivas, ese tipo de contenido se aprovecha de los sesgos y traumas que muchas personas han experimentado en las religiones. Esto convierte el ateísmo en una especie de refugio emocional, donde las personas encuentran validación en su rechazo a la fe, pero sin profundizar realmente en cuestiones filosóficas o existenciales. Al final, este contenido se ha convertido en una industria de monetización, donde lo importante no es la calidad de los argumentos o la búsqueda de la verdad, sino simplemente criticar a la religión y las creencias espirituales para generar visualizaciones y likes. Este fenómeno es muy similar a lo que ocurre con movimientos como el feminismo radical, donde las personas se unen no tanto por una búsqueda genuina de igualdad, sino más bien por experiencias negativas en común, como el rechazo o la opresión. En ambos casos, el dolor o la frustración compartida se convierten en el punto de unión, y cualquier idea que cuestione esta narrativa es automáticamente rechazada por el colectivo. En el caso del ateísmo actual, la comunidad atea ha creado un sesgo de pertenencia, donde solamente existen dos opciones: eres ateo racional o eres creyente irracional. Esto cierra por completo cualquier espacio para el pensamiento crítico real o para explorar otras perspectivas filosóficas o espirituales. Al igual que las ideologías extremas, ese tipo de ateísmo ha caído en el mismo error que critica: la creación de una burbuja ideológica, donde la calidad de los argumentos ya no importa, siempre y cuando estén alineados con la crítica hacia la religión. Esto ha llevado a una repetición constante de discursos vacíos, donde la lógica y la razón son solo una fachada para justificar el rechazo a la espiritualidad, pero sin un verdadero análisis profundo sobre la existencia, la conciencia o la realidad trascendental. En algunos casos, el ateísmo actual ha sido adoptado como una moda. Muchas personas se declaran ateas no por una convicción propia, sino para parecer más intelectuales o destacar en sus círculos sociales. Sin embargo, ya sea por moda o por resentimiento hacia ciertas creencias, muchas personas terminan abrazando el ateísmo sin darse cuenta de que junto a él también están adquiriendo un paquete ideológico. Esto genera un problema importante porque crea argumentos desde perspectivas mixtas. Por ejemplo, la pregunta: ¿es necesaria la idea de Dios para explicar lo que no entendemos? Esta pregunta aborda una cuestión filosófica, pero en la respuesta tenemos algo como: gracias a la ciencia entendemos ciertos fenómenos, Dios ya no es necesario. Esta respuesta se extrae desde una perspectiva científica. Este tipo de razonamientos implica un cambio de marco sin justificarlo del todo. La necesidad de Dios no es una cuestión puramente científica, sino filosófica, cultural y existencial. La ciencia puede explicar el cómo de los fenómenos, pero la idea de Dios responde más bien a un porqué existencial. Por lo tanto, utilizar la ciencia para intentar responder a esta cuestión resulta algo forzado. Cuando alguien argumenta que la ciencia hace que Dios sea innecesario, en realidad está partiendo de una visión materialista o naturalista de la realidad, lo cual es una postura filosófica, aunque intente disfrazarla de científica. Por otro lado, en tiempos pasados, cuestionar la religión representaba un verdadero desafío, ya que las creencias religiosas dominaban no solo la moral social, sino también los sistemas políticos y educativos. Los pensadores que se atrevían a dudar de la existencia de Dios o criticar los dogmas religiosos lo hacían en un contexto donde el costo social, político o incluso personal era muy alto. Sin embargo, ese proceso ya ha sido superado. Hoy en día, cuestionar la religión es lo más sencillo, ya que el pensamiento crítico hacia las doctrinas religiosas han sido ampliamente desarrollado y documentado a lo largo de la historia. Así que intentar demostrar las contradicciones o dogmas de las religiones ya no requiere un gran esfuerzo intelectual, pues la crítica hacia la fe religiosa ya ha sido expuesta por múltiples filósofos, científicos y pensadores desde siglos. Actualmente, atacar la religión se ha convertido en una especie de atajo para sentirse intelectual, sin necesidad de profundizar en cuestiones más complejas o actuales. Eso se debe a que la crítica hacia la fe religiosa ya no representa un desafío real, sino más bien una forma cómoda de obtener validación intelectual en ciertos círculos sociales y redes sociales. Si el ateo moderno realmente estuviera en contra de la imposición dogmática, entonces debería comenzar por su propia ideología o cuestionar también otras formas de imposición como la manipulación ideológica en redes sociales. El sistema educativo que moldea las mentes a los intereses de un país y a la perspectiva materialista, el capitalismo y su imposición de valores de consumir,
el control mediático y la censura a través de la presión social. Sin embargo, la mayoría de los ateos actuales solo enfocan su crítica hacia la religión, lo que demuestra que el problema no es en sí la imposición, sino un rechazo selectivo hacia una sola narrativa, la espiritual. Aquí surge una pregunta clave. ¿El ateo realmente niega la existencia de Dios o simplemente rechaza su propia necesidad de creer en algo trascendental? Muchos ateos van a intentar evadir esta cuestión diciendo que no niegan, solamente no creen, apelando únicamente a la definición original de ateísmo. Sin embargo, si el ateísmo fuera solo una posición de escepticismo, los ateos dedicarían su tiempo a cuestionar otros aspectos de la realidad, como la ciencia, el sistema social o la naturaleza de la conciencia. Pero esto no ocurre. La obsesión constante con desmentir la religión revela que hay algo más profundo detrás de esta negación. De esta forma, al apelar a la simple definición de ateo para evadir el debate, pero no pueden eliminar el hecho que sus acciones revelan que han adoptado un conjunto de creencias adicionales, como el materialismo, el cientificismo o el positivismo. Al final, el ateo moderno no solo niega la existencia de Dios, sino que también rechaza cualquier idea de trascendencia, espiritualidad o realidad metafísica, lo que lo convierte en un fiel seguidor de otro dogma, el materialismo absoluto. Pero analicemos esto por partes. Si el ateísmo consiste en negar una religión, esto implica que surge a partir de una experiencia personal negativa o una visión crítica hacia una organización religiosa. Sin embargo, esta postura no convierte automáticamente a alguien en ateo, ya que el verdadero significado de ateísmo va más allá de rechazar una simple religión como organismo. Implica negar la existencia de dioses, ya que una cosa es la idea de Dios construida a partir de una cultura religiosa y otra es la idea de Dios filosófica en un sentido trascendental. Y si nos vamos solamente a la idea de Dios desde una perspectiva únicamente filosófica, se complica para el ateo, ya que aquí la idea de Dios es totalmente abstracta y para que algo pueda ser rechazado, primero deberías tener una definición clara de aquello que consideras inexistente o improbable. No se puede desacreditar algo si ni siquiera se le otorga un significado. Por lo tanto, el ateo, al negar la existencia de un ser supremo, en realidad podría estar negando su propia necesidad humana de creer en algo superior, ya que tenemos la evidencia histórica. El ser humano ha manifestado una profunda necesidad de creer en algo trascendental. La religión no inventó la creencia en Dios, sino más bien la supo aprovechar y canalizar esta tendencia natural. La idea de un creador del universo o una fuerza que ordena la existencia tiene raíces filosóficas mucho más antiguas, como el concepto de logos o el dios de Spinoza, entendido como la totalidad en la naturaleza. Incluso las culturas más aisladas han llegado a conclusiones similares, lo que evidencia que esta necesidad de creer es inherente a la naturaleza humana. Los ateos reconocen este fenómeno, pero lo interpretan como una prueba de que todas las creencias son construcciones culturales o ilusiones humanas. Sin embargo, lo que no pueden negar es que esta necesidad de creer ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Bajo esta perspectiva, el argumento de la carga de la prueba simplemente no aplica. La carga de la prueba establece que quien afirma algo debe demostrarlo, pero este principio tiene validez en contextos científicos o legales donde la evidencia empírica es fundamental. Sin embargo, en el ámbito filosófico esto no aplica del todo, ya que la filosofía explora cuestiones que van más allá de la evidencia material, cuestionando incluso la propia validez del conocimiento a través de la epistemología. Por lo tanto, si la idea de Dios surge como una necesidad inherente al ser humano, no se trata de una afirmación concreta que simplemente se le ocurrió a una sola persona, sino más bien de un interés colectivo que ha estado presente en todas las épocas y culturas. En este sentido, el ateísmo podría verse no como una ausencia de fe, sino como un intento de luchar contra esa necesidad natural de creer en algo superior. Así, aunque alguien se autodenomine ateo, la necesidad de otorgar un sentido trascendental a la existencia sigue latente en lo más profundo de la psique humana. Algo curioso es que algunos ateos suelen utilizar la expresión «tu Dios», y no necesariamente porque haya demasiados dioses, sino más bien es como una forma de distanciarse de la idea de un Dios y sentirlo como algo externo y ajeno a su mente. Es como si tratara de aparentar que por cuenta propia nunca hubiera concebido la idea de un ser supremo, si no hubiera sido por la imposición cultural o religiosa. Esta actitud refleja un intento de marcar distancia de esa necesidad inherente de creer. Pero, ¿y si con esto algunos ateos tal vez intentan convertir un conflicto interno en algo externo, negando con ello una necesidad que surge desde lo más profundo de su ser? Por otra parte, el ateísmo actual ha adoptado un enfoque de oposición constante hacia las creencias, pero paradójicamente critica las creencias sin comprender realmente qué significa creer. La mayoría de los ateos contemporáneos interpretan creer como aceptar algo sin evidencias, pero esto no es más que una simplificación errónea. En realidad, creer significa dar por cierto algo, independientemente de las razones o experiencias que lleven a ello. Por ejemplo, creemos en la ciencia porque confiamos que el método científico puede revelar parte de la realidad.
Creemos en la lógica y las matemáticas, aunque esas sean construcciones abstractas que no existen físicamente. Creemos en el amor, la justicia o la moralidad, aunque no puedan ser medidos empíricamente. E incluso la confianza en el método científico es una creencia, ya que asumimos que la realidad es comprensible a través de la observación y la experimentación. Y además, para que exista la fe o la creencia, primero debe existir un razonamiento, ya que es necesario ser consciente de nuestra existencia y darle un sentido a la realidad que percibimos. La ciencia es un método de conocimiento empírico, es decir, basado en la experiencia sensorial y la observación. Sin embargo, el ser humano no se limita únicamente a necesidades empíricas, sino que también busca respuestas a nivel metafísico, existencial y espiritual, lo que la ciencia no puede abordar. El ateísmo contemporáneo, influenciado por el materialismo y el empirismo, tiende a exigir evidencias físicas para todo, incluso para conceptos que no pertenecen al plano material, como la fe o la espiritualidad. Esto lleva a cometer varias falacias lógicas como apelación a la ignorancia. Apelar a la ignorancia no solamente es afirmar que algo es real porque no se puede negar, sino también negar algo simplemente porque no se puede probar. Por ejemplo, negar la existencia de Dios solo porque no hay evidencias empíricas es lo mismo que afirmar que existe simplemente porque no se puede probar lo contrario. La navaja de Ockham, por ejemplo, es una herramienta útil para elegir la explicación más sencilla en un contexto práctico y empírico. Sin embargo, cuando se trata de cuestiones como el ser y la existencia, las cuales trascienden lo tangible y lo comprensible, el uso de esta herramienta resulta inapropiado y reduccionista, fuera de contexto, porque esas cuestiones pertenecen a un razonamiento más profundo y no práctico. Además, usar este tipo de razonamientos para descartar lo trascendental es limitarse a una sola visión materialista de la realidad. Otro problema del ateísmo, la idea de algo superior al ser humano, para nada es comparable a creer en unicornios o hadas, ya que la idea de un dios tiene profundas bases filosóficas y existenciales que han sido debatidas por pensadores como Platón, Descartes o Heidegger. Reducir esta búsqueda espiritual a simples fantasías es ignorar siglos de reflexión filosófica sobre la existencia, la conciencia y el ser. Con esto, más bien podemos intuir otro aspecto. El simple hecho de que el ateo insista en pedir evidencias físicas, incluso en temas espirituales o metafísicos, revela una contradicción profunda. Podría ser que el ateo no comprenda los diferentes tipos de enfoques, porque la ciencia se basa únicamente en evidencias empíricas porque su naturaleza es empírica. Sin embargo, algunos interpretan esto como una negación directa a lo trascendental, pero en realidad están confundiendo un enfoque metodológico con una negación absoluta. Es como ir a una tienda de helados y al no encontrar pizza, concluir que estas no existen. Y esto nos lleva al siguiente punto: el ateo en realidad no niega la fe, sino que más bien busca desesperadamente creer en algo tangible, pero limitado a lo que puede percibir a través de sus sentidos. Al final, el ateísmo materialista no consiste en negar a Dios, sino en buscar a un Dios que encaje dentro de sus parámetros empíricos. Esta necesidad ha llevado a ciertos ateos a transformar la ciencia en cientificismo, otorgándole un papel que reemplaza la idea de Dios. Sin embargo, la ciencia, al ser un método de conocimiento empírico, no aborda cuestiones existenciales ni ofrece un propósito a la vida. Ante esta falta de propósito, algunos ateos proyectan su sentido existencial en lo que la ciencia podrá lograr en el futuro, como la inmortalidad, los viajes intergalácticos o la conquista del universo. De esta manera, la fe, que antes se depositaba en lo divino, ahora se traslada a las posibilidades infinitas del progreso científico, aunque este nunca fue diseñado para responder a las preguntas más profundas del ser humano. El ateísmo contemporáneo ha perdido completamente su esencia filosófica y se ha convertido en una ideología rígida que reduce la realidad solamente a lo material. Con ello, al exigir esas pruebas físicas de lo trascendental, demuestra más bien una profunda necesidad de creer, pero a través de lo único que ellos mismos consideran real, la evidencia empírica. Este enfoque no solo limita el pensamiento crítico, sino que también revela una profunda contradicción existencial que muchos ateos intentan ocultar bajo la etiqueta de racionalidad. Al final, ser ateo no implica negar o estar en contra de las religiones, los dioses o lo trascendental. Ser ateo, en su esencia, es vivir y analizar la vida a través del propio cuestionamiento, lejos de la idea de un ser superior. Sin embargo, el problema con el ateísmo contemporáneo es que se ha reducido a una simple crítica hacia las creencias religiosas, pero sin crear y ni cuestionar nada más allá de ellas. Esto ha llevado a muchos ateos a quedar atrapados en un nihilismo perpetuo, donde no han superado las viejas creencias, pero tampoco han construido sus propios valores. Filósofos como Nietzsche ofrecieron una crítica válida a la religión, porque lo hicieron en una época donde la religión lo era todo. A pesar de ello, Nietzsche no se limitó a atacar a las creencias por reconocimiento o popularidad, sino que a través de su crítica creó sus propios valores y una filosofía que buscaba darle sentido a la existencia humana en un mundo sin Dios. Si Nietzsche estuviera en la actualidad,
Probablemente se molestaría con muchos ateos por no haber superado las creencias impuestas y en cambio haber convertido a la ciencia en su nuevo Dios. Al final, ni toda la creencia es irracional, ni todo escepticismo es racional. Nietzsche nos hizo comprender que el verdadero reto está en entender las necesidades humanas y complementarlas. No se trata de ser completamente espirituales, pues moriremos materialmente, ni de ser totalmente materiales, porque moriremos espiritualmente. Ambos aspectos son esenciales para la experiencia humana y reconocer esta dualidad es donde reside la verdadera racionalidad. Si este video te ha gustado, deja tu like, suscríbete para más contenido.